¿Ahora sí ya aparece? Sí, señora. Buenos días. Entonces hoy vamos a ver ángulos. ¿Listo? Entonces me dice que un ángulo es una porción de plano limitada por dos semirrectas. Si ustedes ven acá, aquí hay una semirrecta, ¿cierto? En donde tiene inicio, pero no tiene fin. Y aquí, unidos en el mismo punto, hay otra semirrecta, igual. Tiene inicio, pero no tiene fin. La unión de estas dos semirrectas generan un espacio, una porción. Esa porción es lo que nosotros llamamos amplitud de giro y esto es lo que denominamos ángulo. La porción limitada por dos semirrectas, esto es lo que se denomina ángulo, en donde es la unión de dos semirrectas unidas por un mismo vértice. Un ángulo tiene lado inicial, que es donde comienza el ángulo, donde inicia el ángulo, lado final, que es donde termina el ángulo, y el vértice, que es donde se unen las dos semirrectas. Entonces, básicamente, esto es lo que denominamos ángulo, que es amplitud de giro. Entonces, esa amplitud de giro se simboliza con una M de medida y con este simbolito que se llama ángulo. También se pueden denominar con letras griegas, o sea, colocamos esa M de medida, el simbolito de ángulo, y se puede denominar con letras griegas y con letras en mayúscula. Entonces, las letras griegas que yo me refiero son alfa, teta, épsilon, son letras del alfabeto griego. Y las letras en mayúscula a las que yo me refiero, que también se puede denominar el ángulo, es que yo a cada semirrecta y al vértice y a la otra semirrecta le coloqué una letra en mayúscula. Entonces, digamos que a esta semirrecta yo le coloqué ñ, a esta semirrecta le coloqué x y al vértice le coloqué q. ¿Cómo también puedo llamar el ángulo? Ñ, q, x, en donde la q, que es el vértice, siempre va en la mitad. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo es la orientación de un ángulo positivo. Y me dice que un ángulo positivo siempre los ángulos positivos son su orientación es al contrario de las manecillas del reloj. Su orientación es al contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar qué significa. Como ya lo había dicho, un reloj funciona de esta manera, así, ta, 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 así es como nosotros leemos la hora, ¿cierto? Si yo digo que los ángulos se orientan al contrario de las manecillas del reloj, significa que es hacia allá, ¿cierto? Significa, significa así. Significa que es hacia allá, ¿cierto? Entonces esta sería la orientación de un ángulo, al contrario de las manecillas del reloj. O sea que los ángulos siempre van orientados de esta manera, siempre van ahí, al contrario, ¿cierto? Así, de las manecillas del reloj. Los ángulos siempre van ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer a la hora de trazar un ángulo? Definir la orientación del lado inicial, ¿cierto? Y luego ahí sí trazar un ángulo. Lo primero que siempre yo tengo que hacer como paso número 1, vamos a hacer primero este ejemplo, como paso número 1 es trazar el lado inicial. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar este ángulo de 45 grados con lado inicial hacia arriba. Lado inicial, porque yo quiero colocarlo hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Listo? Entonces, voy a colocar este ángulo de 45 grados con lado inicial hacia arriba. ¿Qué significa lado inicial hacia arriba? Que yo voy a trazar mi línea del lado inicial orientada hacia allá, hacia arriba. O sea, no la voy a hacer al lado izquierdo ni al lado derecho, sino la voy a hacer hacia arriba. ¿Listo? Entonces, voy a trazar el lado inicial. Lo primero que yo hago como paso número 1 es trazar el lado inicial. Entonces, aquí le vamos a colocar paso 1, ¿cierto? Trazar el lado inicial. El lado inicial. ¿Listo? Entonces, y en este caso, como va hacia arriba, entonces va orientado hacia arriba. Entonces, lo voy a colocar hacia arriba. Este es lo que nosotros denominamos lado inicial. Lado, ¿cierto? Lado
Ahí ya tenemos el lado inicial. Ahora, voy a trazar el lado final. Entonces, para trazar el lado final, voy a colocar una página de acá que yo coloqué que se llama transportador. Transportador online. ¿Dónde está? Es este. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Miren dónde tracé el lado inicial, ¿cierto? El lado inicial es este, va hacia arriba. El lado inicial va hacia arriba. Y yo tengo que trazar un ángulo ¿de qué? ¿Quién me dice la medida? ¿De cuánto? 45 grados. 45 grados. Si ustedes ven, ¿pueden ver el transportador? Sí, ¿cierto o no? Sí. Sí, ya lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el lado inicial en el transportador, acá, espérenme un segundito, lo saco acá ahora sí. El lado inicial, no sale, esperen, un momentico. El lado inicial, y ahora sí. Ay, no sale la línea, esperen un segundito. Salió, esperen. Y ahora sí. ¿Sí? Acá. Entonces el lado inicial del transportador es este, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué voy a contar? ¿Un ángulo de qué? 45 ¿De cuánto? grados. De 45 grados. O sea que mi ángulo de 45 grados quedaría hasta acá. No, ahí la embarré, ¿cierto? Porque ahí serían 55 y aquí sería 45 grados. O sea que en este caso, ¿por qué razón lo hago? Ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué no lo hizo hasta este lado? ¿Por qué no lo hizo aquí? O sea, ¿por qué no marcó acá 45 grados y lo marcó al otro lado? ¿Por qué razón? Porque acordémonos cómo viene un ángulo. Un ángulo siempre viene orientado al contrario de las manecillas del reloj. Si yo lo hubiera hecho así, un ángulo positivo, si yo lo hubiera hecho a este lado, ¿el ángulo iría al contrario de las manecillas del reloj o no? ¿Sí o no? No. No, porque irían en el mismo sentido, ¿cierto? Irían en el mismo sentido. Mire, si yo lo hago acá, así, o sea, si marco mi ángulo de 45 grados por este lado, como lo voy a marcar acá, entonces esto estaría mal. ¿Por qué razón? Porque el ángulo no sería al contrario de las manecillas de reloj. Tendría que ir a este lado, ¿cierto? Como lo voy a indicar acá, a este lado, tendría que ir a este lado para que fuera al contrario de las manecillas del reloj. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo cuento de 45 grados? Acordémonos que este transportador, que es el instrumento de medida, está dividido de 10 grados en 10. Entonces, de 90 a 80 serían 10 grados. De 80 a 70 serían 20, de 90 a 70 serían 20 grados. De 90 a 60 serían 30 grados. Y de 90 a 50 serían 40 grados. Y cojo 5 antes de llegar a 40 y ahí tendría mi ángulo de 45 grados. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, después de que marco mi lado inicial, ¿cierto? Acá que ya lo marqué, el lado inicial, voy a trazar mi ángulo de 45 grados, ¿cierto? Hacia allá, voy a trazar mi ángulo de 45 grados, ¿cierto? Digamos que sea por acá, ¿cierto? Aquí trazo mi ángulo de 45 grados, mi ángulo de 45 grados, y ese sería el ángulo de 45 grados, y la línea final, ¿cómo se le denomina? La semirrecta final, ¿lado qué? Lado final, ¿listo? Este sería lado final. Entonces este sería el lado final, ¿cierto? Lado final. ¿Y el ángulo de cuánto es? Por favor, ¿me acuerdan? 45 grados. 45 grados. Este sería el ángulo de 45 grados. Entonces, el segundo paso que hicimos, el segundo paso fue marcar, trazar el ángulo o medir el ángulo con el transportador. Ese sería el segundo paso, ¿cierto? Paso número 2. Medir el ángulo
con el transportador, y el último paso sería marcar el lado final y el vértice. Marcar el lado final, el vértice y el ángulo. Y el ángulo. ¿Listo? Y el ángulo. Entonces, en este caso nos faltó marcar el vértice, que es el punto de la mitad. ¿Listo? Listo. Muy bien. Esos serían los pasos para medir un ángulo. ¿Listo? Listo, entonces por favor copien. Ahorita se va a desconectar, entonces se vuelven a conectar. ¿A qué hora se acaba la clase? A las 20, ¿cierto? Creo que sí.